Es fácil imaginar a los bebés o a los primeros humanos que no hablaban, que tenían pensamientos básicos, por no decir primitivos, sencillos. Tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de hacer más changuitos. Eh, pero descubrimos el lenguaje y lo volvimos complejo, pudimos soñar, pudimos darle forma a, a la libertad e incluso enamorarnos de ella. Y de todo eso tiene que ver la literatura. O sea, desde los cuentos de Homero y los cuentos más antiguos, hay una diosa sumeria que se llama Inanna. ¿Te acuerdas de eso tú? Pues no, pero sí del Gilgamesh, que es una de las historias más antiguas y más ricas, con un lenguaje poético muy hermoso. Ese también es de Babilonia por ahí. Sí, de Ur, de la ¿Cómo vieja. estás, Nora? Muy bien, Nora, Obregón. Nora Obregón. Eres muy blanca tú. ¿No te sableas o qué? Sí, claro que sí. De todas maneras, eres muy blanca. No, estoy chapeadita. Chapeadita. Hola, Nora. Qué bueno encontrarte aquí en Terraza 27. Pues sí, aquí disfrutando de todos estos libros hermosos. ¿Estos libros son tuyos? Pues estoy viendo para la biblioteca, algunos ya los tengo, pero estamos checando de las novedades que están llegando. De estas. Nosotros nos basamos mucho en la guía de Libby. Son los mejores libros. De hecho, aquí viene uno de Antonio Ramos Revillas, como de los mejores libros. Es el de Antes, mucho antes, que es un libro álbum de la editorial Tres Abejas. Toño, nuestro amigo. Toño, nuestro amigo, es una prosa poética muy bella. Es que platícale a la gente porque no sabe que tú te dedicas a la promoción de la lectura entre los niños y adolescentes. Pues sí, yo tengo la sala de lectura Acordes Cotidianos, sede una en el Colegio Formus, en la biblioteca de secundaria, y también en Santiago, en mi casa, en el Cercado, en Cola de Caballo. ¿Por qué haces eso tú? ¿Por qué no te dedicas a ser chef o a vender stand-home? Pues porque a mí la lectura me gusta mucho desde pequeña y además creo completamente en el poder que tiene la lectura como sanadora y para crear vínculos emocionales muy sólidos para toda la vida entre las personas. Cuando tú lees a un niño o a un joven, estás creando un vínculo emocional tan fuerte que nunca se va a deshacer. Y claro, cuando eliges un buen libro puede actuar como espejo y el lector puede ver ahí situaciones en las que se siente identificado o aprende también a tener soluciones o aprende a mirar el mundo con otros ojos. Por eso es importante elegir correctamente los libros, que sea una interculturalidad, que te permitan ver a los otros y juntos mirar por los demás. Yo te pego, tú me pegas. No todos los libros infantiles son de hadas y de príncipes. Mira, este libro fue un lanzamiento de la editorial Tres Abejas, que en coedición con la Secretaría de Cultura sacó para la FILIG. La FILIG es la feria del libro infantil y juvenil más importante de América Latina y son durante 9 días que se juntan autores, ilustradores, editores para hablar de sus libros. Entonces, este libro pues salió esas fechas y como bien dices, ¿Tres abejas de dónde? Tres Abejas es una editorial de la Ciudad de México que dirige Marisela Aguilar, una también autora de libros para niños y para jóvenes. Y desde hace como 3 o 4 años traen un proyecto muy importante de hacer libros, sobre todo para tono preescolar. Este es como algo que sale como completamente de la norma, porque es un libro que habla un poco sobre... Enséñame algunas ilustraciones. Sí, mira, las ilustraciones, bueno, esta es una de las que más me gusta. La ilustradora se llama Amanda Mijangos. Es un cuento que habla sobre cómo nos educan a partir de la violencia. La historia empieza con un chico que le dice a su padre que le da miedo a la oscuridad. Entonces el papá lo que hace es que va y lo encierra en un closet. Y hasta que el niño se cansa de llorar y se cansa de golpear la puerta porque quiere salir, el papá se le acerca y le dice para que aprendas.
Y así cada una de los estadios, digamos, por los que pasa este chico, lo van llevando a enfrentarse a alguno de sus miedos, pero siempre los otros, los adultos o los más fuertes, creen que la única manera de resolverlos es como con terapia de shock, ¿no? Así como, ¿le tienes miedo de los cucarachos? Bueno, te vamos a echar cucarachos en la espalda. ¿Le tienes miedo a las chicas? Bueno, ¿tienes miedo a que te peguen? Pues vamos a golpearte, ¿no? Entonces, así va el personaje poco a poco pues desapareciendo hasta que un día finalmente se ve en la oportunidad de regresar todos los golpes que le han dado y decide pues no regresar al golpe, ¿no? Decide hacer algo completamente distinto y que tiene que ver pues también con la manera como desarrollamos nuestra personalidad. Cuando escribo en general, casi al final sé si van a ser para jóvenes o para niños o para o para lectores tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y nunca tuve una edad. Dije, quiero que sea un texto corto que hable sobre estas cosas y sé que hay lectores adultos que ya lo han leído y que les recuerda violencias que cometieron contra ellos cuando eran jóvenes y sé que hay adolescentes que ya lo han leído y que luego dicen, claro, mi hermano a mí también me ha pegado o mi papá también y empiezan como a hablar un poco pues del dolor con el que crecemos un poco, ¿no? Entonces, sí es un libro. Qué tiene que ver con los chistes de la chancla que me aventaba mi mamá? ¿O es que los huercos de ahora ya no les pegan y por eso se hacen delincuentes o están tan chiflados y son flojos? Pues creo que bueno, con el chiste creo que tiene que ver con que a veces la violencia la hacemos como algo cómico y la pasamos por alto, ¿no? Pero también tiene que ver con el otro lado, con que también a veces, bueno, yo soy de una generación, hace rato decíamos, ya voy a cumplir 40 años, entonces todavía fui educado con nalgadas, con cintarazos, y no lo veo como algo malo, es decir, es parte como donde aprendes ciertas responsabilidades. Ahora de pronto veo chicos que no les hacen absolutamente nada y que luego sufren más cuando se hacen adolescentes, cuando se hacen adultos, porque creen que todo tiene que ser como ellos quieren. Uno de mis terrores en la primaria eran los golpes. O sea, que te tumbaran un diente o nomás que el más grandote cumpliera sus amenazas o se juntaran entre dos y a la salida te pusieran un Dios quien vive. Y efectivamente, en un recreo, los grandes nos pusieron a pelear a fuerza a mí y a mi mejor amigo. O sea, de aventarte y el otro, y órale, hasta que por fin nos agarramos y ya todos quedaron felices. Claro. Parece una escena de Los Olvidados. La violencia sí es muy presente entre los niños y es un terror. Es un terror, pero además una cosa que a mí me preocupa un poco es que la estamos viendo con una carga siempre negativa. O sea, creo que la violencia está ahí, es parte de nuestra personalidad. Todos pasamos, es como con los sabores. Nos gusta lo dulce, nos gusta lo salado. Pues en la vida también hay cosas violentas y también hay cosas que no lo son. Pero es de la conjunción de ambas cosas como se hace la personalidad. Cuando yo Que pertenezcas a un club de la pelea tú los fines de semana. No, los fines de semana yo solamente peleo con las series de televisión porque se acabaron y ya faltan muchos días para regresar al trabajo. No, hay que verla como lo que es, como una de las bases para construirnos como personas, ¿no? Y aquí en el libro pues es un poco visto cuando se excede esa violencia y cómo también nosotros tenemos la última palabra para decidir también si vamos a ser violentos o no. Oye, a partir de la violencia se crean naciones, imperios y también se fortalecen los caracteres, ¿no? Pues a partir de la violencia y a partir de la compasión. Por eso creo que están los dos temas ahí. Digo, la violencia estará presente como una forma de fricción casi de los átomos. Es inevitable. Es que es inevitable, está ahí, digo, por eso te digo, me da cosa, por ejemplo, cuando se habla del bullying también, siento que luego hacemos como culpables a los adolescentes cuando no son nada culpables, simplemente están en ese cóctel de hormonas y queriendo también aprender a hacer, algunas cosas se van a exceder, en otras no, pero hay que encauzarlos en el sentido de darles posibilidades, no de decirles tienes que ser así, no, a ver, encauzar es para mí como una palabra de muchos horizontes y de muchas posibilidades para que cada quien decida, darles esa libertad. Pero no, parece que si un chico es violento, luego hay que condenarlo. No sé dónde oí que había que meterlos a la cárcel, ahora sí como por favor, digo, hay cosas que así son
estos chicos que mataron a su sobrinito o su primo, claro, eso por supuesto, estamos hablando de de una orilla del tema muy a la orilla, pero que hay un gran punto medio, hay un gran punto gris en el cual estamos la mayoría de los que componemos la sociedad, donde podemos hacer actos violentos o actos de compasión y tenemos que saber cuáles son los límites para poder hacerlos, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa. Estamos platicando con Antonio Ramos Revillas sobre sus últimos libros. Faltan muchos, apenas hablamos de uno. Y regresamos. A pesar de las dificultades, a pesar de las reglas que incluye gana el más fuerte, batalla uno para convivir entre los diferentes, siempre habrá una oportunidad para el amor, para la felicidad, para aprender. Y eso en las historias, en los cuentos, es posible, es real y uno tiene la posibilidad de mezclar la fantasía con lo posible, con la realidad, pues, nuestra. Claro, porque esa ensoñación que encuentras en las obras literarias te dan como la idea de que hay esperanza y que lo La puedes. verdad literaria es como una vitamina. Claro, es un aliciente. Y además, cuando tú lees, cuando le regalas a alguien la lectura, por ejemplo, en voz alta, estás dándole la oportunidad de tener un momento de recreación muy especial. Cuando trabajamos con comunidades de escasos recursos, con comunidades marginadas, a veces nos queda el dolor de no poder resolver la situación financiera que tienen o resolverles la vida, pero sí por lo menos puedes cambiar su vida en ese momento que les regalas de lectura, de poder resignificar una historia, incluso de poderle escribir, de poder hacer un poema, de poder hacer un dibujo, irte un poco a la resignificación de esa lectura y le estás regalando esa ensoñación. Salúdanos mucho a Úrsula Warren, ahí de Formus. Claro que sí, Y allá en Santiago, ¿allá vives tú o qué? sí, ahí vivo. ¿Y allá qué haces? Pues, O sea, cómo promueves entre los muchachos la lectura? pues en la sala de mi casa, pero también de repente vengo aquí a Monterrey con migrantes, en Casa de Cultura me han dado espacio, también en el Museo Estatal de Culturas Populares me han dado la oportunidad de tener eventos de lectura. En el barrio antiguo, de repente. Nora Obregón, muchas gracias y felicidades por tu trabajo. No, gracias, al contrario. Pues es que tengo ya mucho tiempo en esto. Empezaste a trabajar en Conarte. Sí, fue mi primer trabajo oficial. Bueno, Chavo, pues, supongo. tenía como unos 19 años cuando entré a trabajar en Conarte y mi primer trabajo fue un trabajo bien padre para alguien que le gusta leer. Yo me encargaba de la bodega, entonces había días que me la pasaba en la bodega acomodando los libros, contándole y siempre tenía 19 años y ya sabía que los libros había que ponerlos a circular. Cuenta la leyenda que Conarte deja todos los libros ahí en las bodegas, no se los da a los autores y los autores no saben qué hacer con ellos tampoco porque nadie los quiere. ¿Es cierto eso? Pues mira, en esa época yo lo que hacía era que si iba un autor le decía vamos a la bodega y llévate lo que quieras, ¿no? Y entonces ya se tomaban libros, yo sabía que iban a hablar de ellos, sabía que iba a haber alguna como combustión entre un libro y un escritor, algo tiene que salir, ¿no? Y estuve haciendo eso los primeros 3 años de mi vida, y luego, pero a la par ya empezaba a ir a talleres y digo, hoy es ¿Primer libro? mi primer libro. Fue en el 2005, un libro que ganó el Premio Nuevo León de Literatura en cuento y que el premio era la publicación. Entonces, me costó mucho trabajo, me costó como... ¿Qué edad tenías? 3 años. Tenía 26 años o 27. ¿Estudiaste letras? Estudié letras en la Autónoma de Nuevo León. Mira qué padre, o sea, no eres ningún Mozart. O sea, los 27 años es muy buena edad para iniciar. Los que luego creemos, no, si no empecé a escribir a los 5, ya no la armé. Luego creen que para dedicarse a esto uno tiene que ser un niño lector y había escrito los poemas cuando estaba todavía en el regazo de su madre, lo cual es así como...
como una cuestión muy utópica, ¿no? La verdad es que yo empecé muy tarde y sobre todo me hice lector muy tarde. Yo empecé a escribir desde que estaba en la secundaria, pero empecé a leer ya como de una manera como sostenida, casi hasta que entré a la Facultad de Letras. Entre los maestros y los amigos que me dieron lecturas, empecé a formarme como lector, pero antes, pues no, yo vengo de la colonia moderna, entonces ahí en la colonia moderna, en esa época, lo que se estilaba era jugar fútbol, andar de pandillero, y jugar otra vez fútbol o béisbol de vez en cuando, o softball más bien. Entonces, Eso sí, no te gustaba la mota, ¿verdad? O venderla de una vez. no, pues había muchos expendios muy cerca de donde yo. Estaba muy competido eso. Fíjate que hace como 3 años, cuando regresé a Monterrey, dije, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo como con mi colonia. Entonces hice una pequeña gacetita que se llamaba Gardenia Esquina con Limón y la pegaba en los Ruta en el Moderna y en la Clínica. Ya, pues la colonia moderna, a mí bueno, soy de ahí y le tengo mucho cariño. Pero decidiste estudiar letras. Estudié letras Y lo tomaste, bueno, es muy diferente estudiar letras a pretender ser escritor. O sea, te meten la teoría y la historia de la literatura. el primer día que fui a la carrera me tocó, era coordinador el maestro Genaro Saúl Reyes, que seguro conoces. Y lo primero que dijo cuando tomó el micrófono para darnos la bienvenida fue, todos los que quieran ser escritores están equivocados, es mejor que se vayan, ya aquí solamente les vamos a enseñar el español y la literatura y la sintaxis y así como, bueno, ya estoy aquí, no me voy a ir a ingeniería, ¿no? Así que pues ahí me quedé y pues terminé la carrera. Según yo nunca iba a reprobar ninguna materia, sí reprobé varias, pero estoy muy contento, digo, tengo muy buenos recuerdos de mi vida como... Fidel Chávez. No, a Fidel ya no lo alcancé, digo, siempre supe quién era y que de dónde daba clases, pero ya no lo alcancé. Minerva. Minerva fue mi maestra, José Javier también me dio clases. Obviamente Genaro de hecho me dio mi gran lección una gran lección que me dio Genaro, porque un buen día estábamos en clase y me dice, a ver, Toño, ¿qué has leído? Estás en tercer semestre de la carrera de letras, por supuesto que no has leído nada. Y entonces yo acababa de leer a Carlos Fuentes, había leído un libro de él que se llama Cambio de piel. Y entonces le dije, pues me gusta Carlos Fuentes. Me dijo, se cruzó de brazos y hasta se recargó en el asiento, como dijo, ahorita me lo voy a... Y entonces dice, bueno, ¿y qué has leído de Carlos Fuentes? No, pues Cambio de piel. ¿Y qué más? Aura. ¿Y qué más? No, pues eso. Pues entonces no puedes decir que te gusta Carlos Fuentes porque no has leído La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente. Y empezó así a citar toda la bibliografía y yo así como... Pues sí, es cierto. No, pues no me gusta Carlos Fuentes. Digo, he leído nada más 2, pero... Naranjo, Terrano. Naranjo, no había leído absolutamente nada. Yo tampoco lo he leído, fíjate, además de Aura no he leído nada de Carlos Fuentes completo. Bueno, después de esa sesión me puse a leerlo más porque dije, no quiero que me lo vayan a... Y dije, bueno, aquí ya se acabó, tranquilamente, voy a descansar. Y entonces me vuelve a decir, ¿y qué más has leído? Y dije, ay, no puede ser. Y entonces, no, le dije, pues también he leído, me gusta Mario Vargas Llosa. Y dijo, a ver, ¿y qué has leído Vargas Llosa? Ya cité 2 títulos, dijo, no has leído nada. Y empezó, y fueron como 40 minutos de tortura porque ya no me soltó. Y creo que el último autor que le dije era uno que creo que no le gusta, que es Mario Benedetti. Yo acababa de leer La Tregua, dije, y había hasta llorado por leer La Tregua. Y me dice, no, ¿conoces? Y dije, no, pues no conozco nada. Y ya después lo recompuso, dijo, bueno, es que lo que quiero decirles es que tienen que leer más teoría y más crítica. Y yo así como, pues eso me lo pudiste haber dicho. Desde el principio. Desde el principio habría dicho, tienes toda la razón. Haber tomado algún otro ahorita voy por Bakhtin o por Vygotsky, los que sea y ya. Pero bueno, me lo pasé como quiera muy bien, la verdad. Aprendí mucho del maestro Genaro. Bueno, Pues, siempre se aprende de él. Se está yendo súper rapidísimo. Este es otro programa diferente a Taller Abierto. Vamos a otra pausa, Toño. Y ahora sí ya me cuentas de tus libros. No se vaya, regresamos bien rápido. Entonces, tu libro con el que ganaste el certamen Cuento Nuevo León, ¿cómo se llamaba? Se llama Todos los días atrás y es un conjunto de relatos que escribí durante 6 años o 7 y al final son solamente 80 cuartillas. Pero ya a partir de ahí como que el primer libro es el más difícil siempre, no solamente porque tú estás siempre esperando el momento adecuado para que quede lo mejor que pueda,
sino porque no te conoce nadie, nadie quiere apostar por ti, aunque tocas puertas, pues la verdad es que quién va a querer publicar, invertir. Ahora lo veo, digo, que ahora como editor veo que se necesita mucho esfuerzo para publicar un libro, y más cuando es de un autor poco conocido, porque es muy probable que tal vez todos los 1000 ejemplares se te vayan a quedar, o tal vez vas a vender muchos al principio con los familiares y los amigos, pero después vas a tener que hacer un ejercicio de verdad editorial, para que estos libros salgan. Entonces, ese fue mi primer libro, y a partir de ahí como que se rompió el cochinito, por decirlo de alguna manera, y he publicado de manera ininterrumpida los últimos 17 años. Algunos años, ¿Cuántos libros llevas, Toño? tengo ahorita como 20 libros, 20 títulos, de los cuales al menos 14 son libros para niños, 4 son libros de cuento y 2 novelas, digamos que normales, 2 novelas tradicionales. Yo tuve mucha fortuna porque mis primeros maestros fueron escritores profesionales, es decir, eran escritores que sabían cómo era el negocio, porque también hay que pensarlo así. Luego algunos amigos poetas y algunos amigos que están empezando dicen, ¿por qué hablas así con tanta como objetividad, con tanta frialdad de esto que es como tan bonito? Y luego, es que sí lo es, pero también tienes que saber en dónde estás para poder planear cómo quieres llevar la profesión, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que ellos me dijeron, mira, aquí la onda sí puedes ir a leer a muchos lugares y puedes ser el autor más querido por toda la comunidad literaria, pero aquí lo que importan son los libros. Entonces, y me dijeron, y además estos libros tienen que ser publicados bajo ciertas condiciones, así que muévete, ¿no? Así que yo me empecé a mover, de hecho, creo que en toda mi vida como autor en Monterrey, solamente he leído en una lectura pública yo creo que unas 3 veces o 4 veces, o sea, no, he presentado muchos libros, pero es distinto, hablas de otros, no muestras tu trabajo. ¿Cómo entraste al Centro Mexicano de Escritores? Pues mira, fue apliqué, el proyecto le gustó a los tutores, que en ese entonces eran Carlos Montemayor y Alicho Macero. Se murieron los dos. Murieron los dos, primero Carlos y luego Ali. Hasta me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, bueno, me hablaron al Conarte, que era donde trabajaba. Y una amiga me dijo, oye, te hablaron de la Ciudad de México. Y estuvo como una semana diciéndome que yo me iba a ir del trabajo. Y así como, ya sé que quieres que ya no trabaje aquí, pero dame chance. Ya después me dijo, no, te hablaron de la Ciudad de México. Y hablé y me dijeron, pues tienes que estar acá todos los miércoles. Así que dejé todo. Incluso estaba casi terminando mi beca del Centro de Escritores de Nuevo León. Y les dije, ¿saben qué? Me voy a ir. Aquí ya está el proyecto terminado, la novela terminada, aquí está. Ya después no me gustó y la destruí, pero me fui. Y allá la novela del Centro de Escritores de Nuevo León no la publicaste. No me gustó. A mí me gusta mucho la lucha libre. Entonces, porque mi abuelo veía, de hecho tengo un libro que se llama Mi abuelo luchador para niños que anda por ahí circulando, pero esa novela era como muy, no sé, mala. Editor de allá. Bueno, estuve un tiempo como editor en Santillán Ediciones Generales, en los sellos de Suma de Letras y de Punto de Lectura. Y luego después fui editor en JUS y luego estuve haciendo como asesorías a algunas otras editoriales independientes, y eso fue lo que hice hasta que entré al Programa Nacional de Salas de Lectura. Y ahí fue como una etapa que me cambió mucho, porque hace rato decías que dicen que en ese país no se lee. En este país se lee más de lo que la gente cree. No solamente dicen, bueno, es que no es lo mismo que la gente compre libros, porque dicen, los libros que se compran no son los que se leen, pero eso en ningún país del mundo, o sea, ningún país del mundo lee todos los libros que compra, pero estamos leyendo más, estamos compartiendo más nuestros libros, hay una noción además que hace 15 años no había, de que había que compartir la lectura, y nos vamos a sorprender. Yo creo que estamos un poco ciegos para no darnos cuenta de que ya están pasando cosas muy, muy importantes con la lectura en nuestro país, pero la tara, el sermón de que no leemos es como cómodo, ¿no? Es como muy cómodo, ellos no leen, pero yo sí leo. Hace tiempo, por ejemplo, salió no sé si te acuerdas de lo del reggaetón, un estudioso de la UNAM escribió poemas y los adaptó a la música del reggaetón, y se los puso unos chicos allá por Iztapalapa o no sé por dónde, y reaccionaron y les gustaron, y al final de que bailaron esas canciones les regalaron los libritos con los poemas, ¿no? Y medio México lector se empezó a dar golpes en la espalda, cómo estos chicos están leyendo y esas cosas que están leyendo, pues no.
o sea, no todos pueden entrar a la lectura con Octavio Paz o Sor Juana. Igual Santiago Obserón habló muy bien del reggaetón, porque dice que son los mismos, la misma síncopa de los sones cubanos y por eso pega tanto. Ya se acabó el tiempo, Antonio Ramos Reyes. Muchas gracias por, Hombre, gracias a ti por inaugurar este nuevo programa. gracias a ti por venir aquí a la terraza y pues bueno, gracias. Ya, bueno, adiós, gracias.